Vivimos en un mundo cambiante donde constantemente nos enfrentamos a sucesos inesperados, conflictos, avances o decisiones que cambian por completo el rumbo de lo que creíamos inalterable. Es así como muchas veces nos toca desaprender para aprender o comenzar a reimaginar. En esta temporada queremos invitarte para que juntos reimaginemos nuestro presente y futuro. Es hora de abrirnos a nuevas miradas. Este es un podcast realizado por el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Editorial ITM como parte de su apuesta por la apropiación social, científica y tecnológica. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast en su temporada de Reimaginando. Gracias por conectarse con nosotros y regalarse ese espacio para reimaginar diferentes temas que nos rodean del mundo que habitamos. Hoy hablaremos de la lucha contra el narcotráfico. Y es que a pesar de que este año se cumplen 30 años de la muerte de Pablo Escobar, pues es una realidad que el narcotráfico hace parte de nuestra memoria histórica, pero a la vez de nuestro presente. Para eso nos acompaña Alfonso Buitrago. Él es cronista, editor, cofundador de la plataforma transmedia Narcos Labs, Narrativas entre líneas, y autor de varios libros, entre esos El Chino, la vida del fotógrafo personal de Pablo Escobar. Bienvenido, Alfonso, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hola Camila, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Alfonso, entonces, a partir de toda esa experiencia del acercamiento que has tenido al tema del narcotráfico, cuéntanos un poquito, y pues de manera obvio muy rápida, sé que es difícil, pero ¿cómo inicia el narcotráfico en Colombia? ¿Cómo Colombia se convierte en uno de esos mayores países exponentes de cocaína, y que se llega a instaurar esa idea única a final del siglo XX de que Colombia es eso, un país productor de cocaína, y no importa si es un país rico en cultura, un país rico en recursos naturales, simplemente se plantó esa idea de la cocaína en relación con Colombia. Sí, pues no, yo no soy un experto historiador, pero sí te puedo contar, digamos que la idea que tenemos de que el narcotráfico en Colombia, o por lo menos en Medellín y Antioquia, empezó con el cartel de Medellín, es errada. La historia del tráfico de drogas en Colombia, bueno, hay un libro, un par de libros de un académico de la Universidad Nacional, Eduardo Sanz Robner, uno de sus últimos, Conexión Colombia, donde él habla de tráfico de cocaína particularmente en Colombia desde los años 30, desde la década del 30. Ahí hay como un momento histórico que es la prohibición del alcohol, digamos que termina a finales de los años 20, principios de los 30, y luego empieza la persecución, primero de la marihuana, sobre todo en Estados Unidos, y luego de la cocaína, y Estados Unidos empieza, digamos, a internacionalizar y a imponer en muchos países del mundo la guerra contra las drogas, la prohibición de la marihuana, de la cocaína, de los opiáceos. Pero pues hay antecedentes desde los años 30 y 40, hay antecedentes de confiscaciones de laboratorios de cocaína en Medellín en los años 40. Ya había familias incluso de personas ricas que traficaban con cocaína, que producían cocaína aquí en Colombia antes de que Pablo Escobar naciera. Pero bueno, digamos que ese es el contexto general. Y luego pues viene ya con Nixon, el presidente de Estados Unidos, hace 50 años, que declaró oficialmente la guerra contra las drogas, lo que nosotros conocemos como la guerra contra las drogas, que ya lleva poco más de 50 años en vigencia, y Estados Unidos impone esa guerra a los países productores, no solo en los Andes y en Sudamérica, sino en otros países del mundo. Y bueno, aquí estamos todavía. Así es, aquí estamos, y pues yo siento que de un tiempo para acá se empieza como a gestar toda una moda alrededor de lo narco, ¿cierto? Y pues precisamente te pregunto por esto, ¿a partir de qué se gesta esta tendencia? ¿A partir de qué se empieza a visualizar a un Pablo Escobar como un ícono, incluso para personas propias, por ejemplo, de nuestro país, de nuestra ciudad, y para esas personas externas, los turistas, que hacen una estrecha relación, obviamente, de nuestra ciudad con Pablo Escobar, con lo narco?
En tus preguntas podemos diferenciar como dos momentos, ¿no? Cuando, pues digamos, Colombia se ve involucrada en esa guerra contra las drogas, pero sí Medellín juega un papel muy importante a finales de los años 70, principios de los años 80, porque se convierte en un nodo, y aquí está el cartel que exporta el 80% de la cocaína que se consume en Estados Unidos en ese momento. Tenemos que decir que en los años 70 y 80 la cocaína se vuelve una droga de farándula, de Hollywood, de artistas, es la droga que utiliza la clase alta, los altos ejecutivos en Nueva York, es una droga de moda. Y aquí se encuentra el cartel que provee la mayor cantidad de cocaína a ese mercado. Entonces eso siempre ha estado envuelto, digamos, de lujos, de glamour, de farándula, de grandes riquezas, de poder, de exhibición, de eso hace que, pues, y además Pablo Escobar lo explotó, ¿cierto? Eso lo hizo a él una figura particular, particularmente excéntrica, que no teníamos antecedentes de un personaje de ese estilo, ¿no? Colombia no estaba acostumbrada a tener un personaje que fuera, que tuviera esa capacidad de consumo o esa capacidad de exponer el dinero. Eso hace que Pablo Escobar empiece a tener una figura distinta, particular. Luego está lo que viene después de su muerte, ¿no? Que es lo que le pasa, pues, a muchos bandidos o criminales que terminan convirtiéndose en unas leyendas, ¿no? Que es un poco lo que le ha pasado a Escobar, sobre todo, creo yo, más o menos a partir de la popularidad de las series de televisión, primero con el Escobar, el patrón del mal, que era una serie más tipo colombiana, tipo una telenovela de 50 capítulos o más, larga, pero que tuvo mucho éxito internacionalmente. Eso fue 2012, cuando se estaban más o menos cumpliendo 20 años de su muerte. Y luego, definitivamente, en la primera temporada de Narcos en el 2015, de Netflix, eso pues ya había estallado en la digamos, las transmisiones por streaming globales, y pues esta figura pues ya idealizada, ya con el tiempo de su muerte que había pasado, más de 2 décadas, pues se convierte en un villano muy popular en todo el mundo. Total. Y bueno, pues es claro que a uno como habitante de este país le gustaría ser reconocido pues como por cosas positivas, cosas que transformen, que aporten y contribuyan al mejoramiento, pero pues tampoco podemos negar la realidad y esa estrecha relación que tenemos con las drogas. ¿Qué desafíos consideras que nos ha plantado todo este tema del narcoturismo con la ciudad, con Medellín? Varios. Yo creo que, pues, Medellín tiene mucha literatura, digamos, mucha producción intelectual y una larga tradición de pensar el fenómeno narco, de pensar sus narcotraficantes sobre todo. Yo creo que nos ha faltado quizás más pensar más en la guerra contra las drogas, ¿no? Hemos producido mucha información y mucho entendimiento sobre el cartel de Medellín, sobre sus capos. Constantemente tenemos información sobre quiénes son, cómo operan, cómo viven su vida, ¿no? Cómo se relacionan, incluso de su intimidad, ¿no? Cómo son con sus familias o con sus mujeres. Pero el contexto de la guerra contra las drogas creo que ha sido más escaso, está más académico, no ha llegado al gran público. Cuando llegan las series, lo que hacen es, yo creo que es que nos cogieron un poco con los calzones abajo. Es decir, ¿cómo contamos esta historia? Si la están contando la televisión, si la está contando Netflix con un actor brasilero en el que los protagonistas son unos agentes de la DEA. Entonces, nosotros no tenemos un papel protagonista en términos de contar nuestra propia historia, y eso creo que nos cogió un poco fuera de base. Y luego, pues, una situación de la ciudad que se vuelve mucho más atractiva, porque ya Medellín es una ciudad globalmente conectada, en parte por el negocio de la cocaína, que ya la había conectado a unas redes internacionales. Medellín ya era un nombre que sonaba, pues precisamente por esa violencia, al lograr
cambiar esa dinámica en los años 2000, al principio del siglo, y atraer turistas, pues quieren entender qué es lo que pasa con Pablo Escobar. Y lo que encuentran es que los únicos que le explican qué pasa con Pablo Escobar son los narcotours y los operadores turísticos, que los van y los llevan a esos lugares y empiezan a hacer un negocio de eso. Pero no existe en la ciudad, todavía hoy, y ese es un gran desafío, un lugar donde podamos pensar y reflexionar sobre nuestra historia con el narcotráfico. No existe en el Museo Casa de la Memoria, no existe en una universidad, no hay un espacio donde haya documentación, donde haya reflexión, donde se encuentren distintos expertos, con la comunidad, donde se pueda hacer pedagogía, donde por ejemplo se les pueda explicar a los niños qué es la guerra contra las drogas y por qué eso nos cambió la vida a los habitantes de Medellín en particular. No existe. Entonces, pues si no existe, de todas formas, se seguirá llenando la curiosidad de las personas y de las nuevas generaciones, bien sea vía entretenimiento o vía turismo, pues mientras no tengamos otras herramientas para contar mejor esa historia. Claro, y eso me lleva a pensar que desde los años 80 se pensaba y se enfrentaba esta guerra contra las drogas desde la violencia, ¿cierto? Se vinculaba estrechamente con la violencia, entonces la manera de enfrentarlo era con violencia. Y pues vemos que aún está vigente este fenómeno, entonces es lo que nos lleva a pensar, tal vez debemos cambiar el chip y repensar cómo miramos este fenómeno del narcotráfico, ¿cierto? Si lo repensamos desde el ámbito social, de modo que podamos construir unas políticas educativas para atacar ese consumo de las drogas, si lo miramos desde el ámbito económico, qué podemos hacer y proponer. Entonces yo creo que ya es como un llamado también a que miremos el tema desde otra perspectiva, de modo que podamos generar como un diagnóstico mucho más integral y un tratamiento también mucho más efectivo. Y en ese sentido yo creo que Medellín tendría que jugar un papel mucho más protagónico. Total. Ahora, digamos, con el presidente Gustavo Petro, pues ha habido una propuesta mucho más fuerte desde un presidente en ejercicio por replantear la guerra contra las drogas, por aceptar algo que es más o menos un consenso entre los expertos, y es que esa guerra contra las drogas fracasó. Cuando uno dice fracasó, decimos, bueno, pero ¿qué hubiera pasado si no se hubieran perseguido a esos narcotraficantes, ¿cierto? Si no se hubieran puesto presos, si no se hubieran extraditado, si no se hubieran algunos de ellos dado de baja. Pero se habla de que la guerra contra las drogas fracasó porque su sentido original era tener una sociedad sin consumo de drogas. La guerra contra las drogas, cuando fue planteada por el presidente Nixon, tenía la idea, o había una idea, de que podíamos tener sociedades sin consumo de drogas, sin ningún consumo de drogas. O sea, personas que por ningún motivo, era como una utopía, ¿no? Imagínate tú tener un país como Colombia con 50 millones de habitantes, donde crece la marihuana, donde crece la hoja de coca, que no tenga consumo, ¿cierto? Entonces por eso se dice que fracasó, es decir, porque después de tantos muertos, después de tanta violencia, después de tanto dinero gastado, tenemos sociedades con consumo, con consumidores, con personas que incluso arriesgando sus vidas, su salud, exponiéndose a estar en la cárcel, están dispuestas a consumir drogas. Por eso se habla de fracaso contra las drogas, porque lo que se ha hecho no ha evitado eso. Y hay pues muchas ideas, digamos, es un debate muy grande, complejo, no tiene una sola solución, no es fácil salir y decir con una pancarta legalicen y ya, no es eso. No ese es el llamado, pero sí creo que Medellín podría jugar un papel más protagonista, y creo que hemos estado a la sombra, pues decían ustedes qué es lo que va a pasar, y nosotros seguimos lidiando con los narcotraficantes, y ese me parece que es un papel pues muy pobre, digamos, para una región que tiene tanto conocimiento sobre ese fenómeno. Bueno, y precisamente entonces nosotros como habitantes de Medellín, pues, ¿qué podríamos hacer, cierto? Desde nuestras acciones simples o de pronto desde nuestra cotidianidad, ¿cómo podemos contribuir
a esa guerra contra las drogas desde otra perspectiva. Y te lo pregunto sobre todo por esta plataforma pues de la cual eres cofundador, que es Narcos Lab, ¿cierto? Que tiene una apuesta muy interesante y que pues yo la exploré, ¿cierto? Previamente, y de verdad lo deja uno pensando de qué puedo hacer, ¿cierto? Y cuál es la posición que uno debe tomar, qué acciones de verdad puede ejecutar con el fin de contribuir. No sé, lo veía en la plataforma, las herencias de Pablo Escobar, qué hacer con ellas, quemarlas, demolerlas o darles, no sé, como otra utilidad, ¿cierto? Como, ¿cuál es la apuesta? Y aprovechemos como este espaciecito para contar un poquito sobre ese propósito que ustedes tienen. Claro, eso fue una iniciativa que iniciamos un grupo de, digamos, de interesados en el tema de la memoria del narcotráfico, sobre todo a partir del narcoturismo, qué hacer con el edificio Mónaco, por qué vienen visitantes y lo primero que están buscando es nuestra historia trágica, que tanto nos molesta, que nos avergüenza, que nos genera tanta incomodidad. Y con Gerard Martin, que es un sociólogo holandés, que es experto en la historia de la violencia en Medellín, y ahí partíamos, y Narcos Lab es una plataforma sobre todo para hacer preguntas públicas. Es decir, la primera pregunta que nosotros nos planteábamos era cómo narrar la historia del narcotráfico nuestra, qué hacer con el edificio Mónaco. Por ejemplo, nos interesa mucho qué hacer con el Museo Casa de la Memoria y cómo incorporar la historia de la guerra contra las drogas y la historia del narcotráfico dentro de una institución de memoria como el Museo Casa de la Memoria, pues para poder abordarla complejamente, para poder tener las instituciones y los expertos adecuados para contar esa historia. Entonces creo que una invitación de nosotros es a preguntarnos por eso que nos hace sentir incómodos. Digamos, ¿qué parte de mi historia hace o tiene alguna relación con mis recuerdos o qué recuerdos puedo conectar yo con la historia del narcotráfico de la ciudad? Y eso, si tú haces esa pregunta, incluso pasando las generaciones, aparecen chicos jóvenes. Yo voy a universidades, he sido profesor universitario, y siempre aparecen unos chicos que empiezan a decir: a mí nadie me ha querido contar la historia de un tío que yo creo que fue extraditado en los años 80 y volvió, o que hizo dinero y no sabemos de dónde viene ese dinero. Siempre hay unas historias oscuras, más allá de las víctimas, digamos, de las historias que son violentas, también que deben ser reconocidas. También hay otras historias que nos hablan mucho de cuál es nuestra relación con esa historia y por qué nos genera incomodidad. Creo que partir de ese reconocimiento nos pone de cara a enfrentarnos de otra manera pues con lo que ha significado ese negocio y lo que puede significar en el futuro, o sea, cómo enfrentar ese negocio, sobre todo, o sea, si partimos de la base de que los seres humanos van a seguir consumiendo drogas, el problema no es cómo evitar que lo hagan, es decir, es cómo hacemos para que esas personas que van a seguir consumiendo drogas lo hagan pues de la mejor manera posible, con la mayor garantía de salud, y que ese negocio no sea violento, que ese negocio no genere pues el crimen y sobre todo la corrupción, porque es que el narcotráfico sobre todo tiene un gran poder para corromper las instituciones, el aparato de justicia, y pues eso hace la vida de la sociedad muy complicada. Total, así es. No, pues Alfonso, de nuevo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos alegró enormemente compartir este rato contigo y ojalá más adelante tengamos oportunidad de volvernos a encontrar en otro espacio para seguir hablando de este tema que tiene mucha tela por cortar. Claro que sí, espero volverlos a acompañar. Muchas gracias al ITM por esta propuesta de reimaginar la lucha contra las drogas. Y bueno, ahí está Narcos Lab, está el libro del fotógrafo personal de Pablo Escobar, donde creo pues que se plantean estas discusiones y se puede continuar la conversación. Gracias. Así es. A todos los que nos escucharon, muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en un próximo episodio para que sigamos reimaginando asuntos y temas que nos rodean.